El final de Arcane es algo decepcionante, al menos para mí, y creo que deberías escucharme. Desgraciadamente a veces la dirección y la animación, por más impecables que sean, no lo son todo. Pueden ser mucho, y lo son, pero no todo. Y en este caso Arcane, por la causa que sea, sufre de un final apresurado. Lo suficiente para que a mí, muchas de sus conclusiones no conecten del todo como deberían. Que no sean tan satisfactorias, así como el flujo de su historia y sus personajes. No es una mala temporada, pero sí un final atropellado y que cojea de varias partes de su texto de manera evidente. Y siento que mucha gente simplemente decide no verlo, no le afecta o está siendo condescendiente por su gusto a la misma como si fuera síndrome de Estocolmo, porque entiendo que todo lo demás sea aplaudible, o que ciertos elementos de la serie sustituyan otros como el guión para algunos. Al final cada quien decide qué se lleva de ella. Arcane tiene muchas microexpresiones y miles de detalles, pero en este caso sí creo que el bache es difícil de ignorar. Y no es un video para llevar la contraria, no es un video tratando de darles lecciones, lo hago porque a mí me pesó demasiado la escritura en el último acto como para dejarlo pasar. La temporada 2 de Arcane comienza bastante bien, de manera espectacular diría yo. Su primer y segundo acto son en su mayoría muy correspondientes a la calidad de la primera temporada. De hecho ya adelanto que estos 6 episodios los disfruté incluso más de lo que disfruté viendo Arcane 1. Visualmente al menos es espectacular, ya que parte de las emociones y situaciones correctas. El final de Arcane 1 es gutural, violento, trágico y hecho para romper todo puente de conciliación posible entre los personajes. Lo que se pudo evitar no se evitó y es la ira, la venganza y la violencia lo que queda para estas dos ciudades. Las apuestas dramáticas son alzadas a todo lo que se puede. Y es de esas emociones que Arcane 2 retoma su historia. Se da en ese primer acto el tiempo de que sus personajes no solo lloren sus pérdidas o sus derrotas, se da tiempo de que desarrollen consecuencias a partir de ellas y que de ellas se condenen sus caminos. Y así una sociedad polarizada por el miedo y el odio celebra el ascenso de una niña rota al poder. Una tragedia que se puede trazar y seguir desde el efecto dominó que inició la temporada 1. Que si algo es Arcane es eso, un efecto dominó interminable. Con economía visual puedes sentir bastante del personaje de Caitlyn, es muy emocionante y de nuevo alza las apuestas dramáticas a niveles aún más altos que el final de Arcane 1. Caitlyn con todo el poder de satisfacer su odio y corazón quebrado, una ciudad aún más dividida que antes y en el aislamiento los personajes no pueden salvarse entre ellos. Y esto es un poco bait, sí, no tiene consecuencia. Esta escena tan trágica e irónica como la ves y como la dirigen, bueno, no significa mucho. Caitlyn, siendo general, no problematiza en ningún sentido la trama, no es un conflicto que sea relevante y en 3 episodios más dejará de serlo. Y jamás el hecho de que ella sea la comandante será un conflicto para las demás tramas. Noxus siguiendo a Vander es obra de Ambessa, no de Kate, y su conflicto interno siendo generala tampoco es muy explotado. Podríamos argumentar que la consecuencia es que el pueblo de Son se une gracias a la represión de Caitlyn mostrada en el montaje inicial, y tal vez esto no es un crimen mayor, un error. El personaje al final simplemente no se decide llevar por ese camino y lo que le queda de bondad para regresarla a la rectitud está bien trabajado, pero no es correspondiente a la forma en que se termina el acto 1, que solamente termina siendo carnada y efectismo vacío si es que esa promesa no se lleva a cabo. Solo fue un modo espectacular para acabar el acto 1 con expectativa, porque de esa potencia no volveremos a ver en el personaje de Caitlyn. Sin embargo, quiero que noten las complejidades que hasta este momento se involucran en la narrativa y en el texto. Son consecuencias de personajes, su odio, sus arcos corrompiéndose por dolor, aislándose, la sociedad reaccionando en un efecto dominó a los errores que estos personajes siguen cometiendo. Es de lo macro a lo micro y de lo micro a lo macro. Importa el mundo y los personajes reaccionando a él. Lo moldean y ellos son moldeados por él. Todo se compone y engancha con todo. El dolor, la manipulación, el juego político es una tragedia bien hecha y una escritura inteligente. Si bien con lo que acabo de decir de abandonar caminos propuestos de personaje, comienzan los problemas de la temporada 2, aún seré indulgente porque su acto 2 no es realmente problemático, es capaz, congruente y sobre todo muy emotivo. Un ejemplo de que aún el guión puede quedar en segundo término. En este se usa a Vander como catalizador para que las dos hermanas se vuelvan a juntar, elemento de la historia muy bien usado y congruente, una porque ya está planteado desde la temporada 1 y con teasers en cada episodio ahora, que le dan un ritmo adecuado a su reintegración con el Shimmer y el personaje de Singed, pero más que nada porque como elemento temático, que Vander esté vivo es el único as bajo la manga de esta historia que permitiría que las hermanas se junten.
con lógica y emotividad. Por su muerte se separan, por su vida se reencuentran. Es economía de guión y es muy buena. De otra forma, juntarlas equivaldría a hacer un arco muy largo y complejo para que de alguna forma se unieran. Y la serie no tiene tiempo de eso. Vaya que no lo tiene. Pero Vander como elemento es bueno, es poderoso. Hasta una rima es. Tanto es así que su reencuentro es absolutamente demoledor. La escena en sí misma es espectacular. Visualmente con el flashback y el suspenso de Jinx es tremendamente emotiva. En otro caso de gran economía de guión tenemos a Isha, un personaje que más que personaje es otro catalizador, otro símbolo que sirve para desarrollar a Jinx y llevarla a una redención específica. Es muy bien usada, no es solo un niño para ganar empatía. Isha es la imagen de Powder cuando era niña, comparten muchas similitudes y además admira a Jinx como un ejemplo a seguir y una hermana mayor, lo que le resetea el CPU a la propia Jinx que tanto desprecio se tiene creyendo que es un veneno para los demás. Este tipo de integraciones son a lo que me refiero con economía de guión. Se trata de buscar cosas visuales, dinámicas, con elementos, objetos, símbolos y dotarlos de un significado, precisamente para que carguen algo más complejo en poco tiempo. Arcane lo lleva haciendo siempre y continuamente sorprende con esto, siendo económica en su texto tanto visualmente, especialmente dándole más poder a la narrativa visual. Con muy poco hacen mucho con Isha, pues es esta misma admiración hacia Jinx la que la hace sacrificarse por ella, de la misma inútil forma en que Powder salva a Vander. La misma inocencia cometiendo un error, la misma valentía mal encausada, la misma tragedia. Perdón que en este video no me detenga a apreciar la calidad específica de cada secuencia o escena, créanme que de ellas hay mucho de qué hablar. Me fascinaron más que las de la primera temporada, pero este es un análisis de mis temas con el guión. Ya haré otro video hablando de lo bueno de Arcane 2. De igual forma que con la trama cósmica de Victor hayan encontrado la forma de unirla para que con ello intente curar a Vander, sabe correcto para que las tramas se entrelacen y Noxus, Vander, Jinx, Victor, Jace, etc. converjan en el mismo nudo dramático. Pero aquí comienzan las cosas raras. Algo que hay que dejar claro es que este nudo de Arcane es muy complicado para el tiempo que tienen. Vean cuántas tramas colindan en este clímax que problematiza todo aún más y solo tienen 3 episodios para solucionarlo, habiendo al menos 2 tramas que ni siquiera entendemos, como la de Jace o la de Victor, que están escritas como para mantener al espectador en suspenso y prepararlo para un giro futuro, y con otros 2 personajes desaparecidos, y además todo un entramado trágico entre personajes y un juego de poder con Ambessa y unas brujas que secuestraron a su hija y un conflicto político entre 2 ciudades, lucha de clases. Difícil sí estaba. Y así llegamos al acto 3. Y empieza mal, de entrada porque el episodio 7 es bueno, es lindo, es un preludio muy bonito antes del gran final. De él no tengo nada malo que decir, me gustó, aunque se siente un poco apresurado en algunas orillas, es lo suficiente como para dejarlo pasar, porque está bien narrado y logra emotividad como sitio seguro antes de la gran batalla. Un lindo recuerdo de todo lo que pudo ser. Es buen episodio. Pero el problema es que el episodio 7 usa un episodio entero, lo que no es su culpa, por lo que el tercer acto realmente es de 2 episodios, y vaya que se nota y pasa factura desde el segundo 1 del 8º episodio. ¿Qué carajos con este inicio? El cliffhanger las deja en el ano de Son, rodeadas por un ejército de noxianos, Ambessa misma estando allí, y ahora amanecen aquí. ¿Por qué? Esto es igual que Jaime Lannister apareciendo al otro lado de un lago con armadura, un dragón y 2 ejércitos rodeándolo, y si a una serie se lo critican, y mucho, no entiendo por qué es válido que a la otra no. ¿Cómo llegaron aquí? ¿Cómo salieron de Son rodeados de un ejército? ¿Cómo sobrevivieron? ¿En qué momento Coram llegó para ayudarlas? No sé, te lo tienes que imaginar. Los timeskips tienen un límite y un uso, este lo sobrepasa, tan feo que deja mal parado el cliffhanger del 6º episodio y le da un mal trago al sacrificio tan lindo de Isha porque no hay tiempo de llorarla a ella ni a Vander por nadie más que por Jinx, unos 5 minutos. Esta es la representación del ritmo que llevarán estos últimos 2 episodios. Una cosa es economía de guión, usar inteligentemente la condensación para narrar rápido, pero con calidad, y otra cosa es atropellar todo. Hacerle eso al final del acto 2 es una falta para el flujo de la historia porque, de nuevo, deja a ese final como otro bait artificial atrapa audiencias y no como el evento y giro de trama que debería ser. De aquí los eventos siguientes deberían haberse enganchado y seguir una continuidad directa, ver consecuencias y de esas consecuencias definir personajes, como el final de la temporada 1 afecta el inicio de la 2. Pero este ritmo no permite eso y la trama comienza a literalmente ahogarse consigo misma con tal de abarcar todo lo que tiene que resolver. Tal vez estrictamente los personajes sí están llegando a donde tienen que llegar, pero ilusamente rápido, acartonadamente.
extremadamente. Es un problema porque la temporada empezó dedicando un acto entero a las consecuencias del atentado de Jinx, consecuencias dedicadas al duelo de los personajes, sus reacciones, su desesperanza, etc. Y ahora, en un par de minutos, el sacrificio más importante de la temporada y el punto más bajo de la misma, anímicamente, que da pie al tercer acto, es puesto en la fila junto a miles de acontecimientos que tiene que meter la trama en este acto. Arcane, sí, de cierta manera pasa de ser esta serie compleja movida por personajes y decisiones a ser un show de superhéroes sin habérselo ganado antes, lo cual no tiene nada de malo cuando, reitero, te lo ganas. Es decir, todos amamos un clímax multipersonaje en donde todos se unen para la batalla final, pero tienes que ganártelo en tu historia. Arcane no lo construye adecuadamente. Y si no confían, veamos. En el mismo episodio, Mel descubre que es la Capitana Marvel, que ojo, ahí sí tenemos foreshadowing, pero ajá, igual lo sentí apresuradón. Descubren el mal absoluto que hará que todos dejen sus diferencias para unirse contra él, para inmediatamente después unir a todos los que por 2 temporadas estaban polarizados en una trama tan compleja que era trágicamente irresoluble, sin darles ni un diálogo a los de Son. Sí, Sevika, tan importante en toda la serie, en el acto 3 no dice una sola palabra. De hecho, es curioso porque es precisamente por ese tema de la complejidad humana social irresoluble de la serie que el propio Víctor se hace la fuerza antagonista, que es para unirlos todos en una mente colmena, cosa que aquí tienen que sacrificar y aplastar para darle pie a su trama. Jinx entra y supera su depresión post-Isha en 3 escenas. Violet tiene relaciones sexuales inmediatamente después de que su hermana la amenaza con cometer desvivisión, al mismo tiempo que arregla con ese acto su relación fragmentada con Caitlyn. Escenas enfiladas una tras otra sin tiempo para digerirlas y tener construcción de sentimientos y emociones. Escenas que por sí mismas no son contradictorias o están mal escritas, pero el apelmazamiento les quita su propio espacio singular y hace que hasta sean graciosas contrapuestas unas con otras. Lo de Víctor es una trama de apuestas absolutas para así arreglar el nudo dramático que dejó el acto 2 y todo el efecto dominó de la serie en general que no tienen tiempo de resolver. Y me decepcionó más el último episodio, el contenido de un acto entero condensado en 45 minutos. Jinx en 3 episodios, desde el 5 hasta el 9, sin contar el 7, pasa de tener esperanza en Vander para reunirse con su familia, a perder a Vander y a Isha, a estar sola y triste en una escena singular de 2 minutos con un monólogo y después ser convencida en una escena por Echo. No importa cuánto subtexto le quieras sacar o cuánta lectura entre líneas quieras escarbar, es apresurado. El personaje pasa por demasiados cambios en tan poco tiempo como para ser ya no solo digeridos por el espectador, creo que hasta para ser verosímiles. A ella, uno de los personajes más complejos y fragmentados de Arcane, su dilema interno debió ser más correspondiente y con su debido tiempo de proceso. Está bien que Jinx acabe donde acaba para la batalla final, pero no se siente correcto en el ritmo narrativo, y hace que esta escena disminuya su significado en la macroestructura, así como la corrupción de Caitlyn, y ya solo es una gran escena estética y efectista, pero sin mucha consecuencia después. No me encanta cómo la planeación de la batalla se adelanta del preludio a estar en medio de la batalla sin ninguna construcción de tensión o crescendo que le permite al espectador sentir las apuestas dramáticas del clímax de la serie entera, y en una elipsis ya nos mandan, como en un sueño, al punto caliente de la batalla final de todo Arcane. La misma serie que hizo estos 2 montajes espectaculares para enfatizar movimientos menores en la historia, hoy hace esto. No me gusta, lo siento. El espacio para digerir es paupérrimo, y mi momento menos favorito es este, la traición más gratuita que pudieron escribir. Maddie no tiene construcción o sugerencia a esta traición, ninguna. Es un giro para ganar 2 segundos de sorpresa. Era una noxiana, era una espía, tenía lealtad a Ambessa, y si sí, ¿por qué? Fue manipulada, cree que es lo mejor para Piltover a pesar de que todos los demás personajes saben que Ambessa solo está utilizando el arcano para su poder personal. ¿Quién sabe? No sabemos, tienes que imaginarlo. Lo que pudo ser un giro dramático a falta de escritura es un bache más, sin significado en tema ni para los personajes. Y tampoco queramos quitarle importancia a que solo es una sorpresa en la batalla final, no es tan importante. Si la serie siempre fue de personajes, una traición directa en las relaciones íntimas de una protagonista no debería ser solo un elemento superficial de sorpresa al que no le siguen consecuencias o no le puedes rastrear antecedentes. Lo siento, pero no me embona. Esa es mi queja, no poder sentir nada más que una vulgar sorpresa en la misma serie que hace 2 episodios nos hizo llorar en su mejor momento, o que inicia de una manera muy sensible explorando el duelo de los personajes, o que simplemente siempre mantenía una exquisita calidad en el drama y relaciones entre los mismos. Hay desequilibrio e inconsistencia. En cuanto a Víctor, su motivación tipo tercer impacto de Evangelion para destruir los vicios humanos de individualismo que perpetran su ciclo antiperfección o evolución, está bien.
la idea, creo que sí hace redonda toda la temática de Arcane, es congruente con su personaje y es una forma poética de cerrarlo tanto a él como a Jace, pero ojalá no me hubieran hecho atragantarme tan rápido con ella, maldita sea, porque al igual que todo lo demás sabe a prisas y no pude conmoverme con ella, aunque lo haya intentado. Vaya que lo intenté porque se le ven las buenas intenciones y tiene carne de donde agarrar, pero en mi caso ya invisibilizado por el ritmo. No me dan tiempo como espectador para contemplar todas las apuestas dramáticas o los detalles de su implicación, porque de nuevo en 5 minutos tenemos un bucle temporal, dimensiones alternas, una sorpresa, un giro y una trama cósmica. Tan mareador que distrae de su núcleo importante, la relación de Jace y Victor y el arrepentimiento del último mediante el perdón del primero. La calidez que yace en medio de ese remolino de trama no se deja florecer como creo que debería. Para mí este clímax cósmico requería al menos su propio episodio o aunque sea sus propios 20 minutos. Y hasta ya a niveles arteriales hay decisiones con un timing raro. La muerte de Jinx es... no sé. Para empezar, ocurre después del clímax de la serie, siendo así un bait para sorprender, otra vez con dudosa escritura, porque ¿por qué motivo Vander está vivo aún si Victor, su fuente de energía, ya murió o se fue? Y vimos como todos los recipientes mueren con él. Vimos también como Vander y Warwick dejan de existir vitalmente para ser sustituidos por la energía de Victor, por lo que no tiene sentido que siga teniendo energía en este momento más que para que las cosas sucedan. No he visto a nadie quejarse de esto, quizás no entendí algo, digo, si fue así díganmelo, pero bajo la lógica que yo entendí de la serie, esto no debería de haber pasado y es una contradicción de reglas, y de ella muere un personaje principal. Una muerte que por cierto duele menos, porque tiene menos intención, menos espacio para respirar que la muerte de Isha, que era un mero plot device de Jinx. Sé que esa es súper efectista y está llena de adornos, pero carajo, que la de Jinx sea tan tonta y evitable me parece decepcionante, poco pensada al menos y hasta cayendo en el lugar común, cosa que Arcane nunca hace. Lo compensan un poco con la alegoría mientras va cayendo, es emotiva, pero me decepcionó, no puedo decirlo de otra manera. Nada de lo que ocurre en este final se siente ganado por la historia. Su magnitud se siente impuesta. Entiendo que Arcane tuviera la ambición de ser un final multipersonaje, multitrama, épico y grande en escala, pero para ganarte eso, debes primero ser una serie grande en escala. Construir un mundo, una cartera de caminos de personajes que satisfactoriamente colinden en tu final épico. Pero Arcane se saltó parte de ese camino para llegar al final y eso le ha perjudicado el sabor de su cima y cierre. Se diluyó a sí misma, se simplificó sin justificación y perdió lo que hacía que Arcane fuera Arcane, al menos en potencia. Y para mí las lecturas temáticas que pueda sacar de 2 diálogos, 3 planos o descripciones de la naturaleza de los personajes no sustituyen la narrativa en papel, al menos no en este tercer acto donde el texto es lo que más sufre, tanto que ni la narrativa visual lo sustituye con suficiencia. Arcane mantiene congruencia en sus ideas, no arruina arcos de personaje, pero sí los afecta acelerándose y quitándoles toda la atracción que tenían. Y aunque acaben bien, no significa que el camino haya sido correcto, no lo fue del todo, y el detrimento a su final no es para voltear la mirada. Aún la puedes volver a ver, se mantiene el hecho de que es una gran serie con grandes recuerdos y momentos a estudiarse a nivel escritura y visuales, su congruencia se mantiene, no se arruina, no es la peor consecuencia, no está manchada, pero sí es sujeta a críticas. Esto es eso, una crítica a ello. De una serie que jamás nada, ni un pelo, le critiqué, pero ahora tampoco sentí que me exprimió como ya lo ha hecho. Ni sentí la satisfacción de una obra que sé que dio todo lo que pudo. No toda crítica a algo convierte ese algo en algo evitable, repulsivo, tachado. Lo digo porque los conozco. Sé cómo reaccionan. Arcane se tiene en una estima intocable y maestra que lo será en muchas cosas, pero no necesariamente en su final. Por mera comparación a otras obras que hacen este mismo arquetipo, pero mejor aterrizado. Visualmente sigue siendo una obra tremenda que no tiene rival alguno en la televisión, ni oriental ni occidental. Nada es como Arcane. Eso es una verdad. Tal vez Spider-Verse, pero eso es película. En tele nada. Entiendo que si para ti sí fue suficiente y no es un gran tema, quedes cómodo. Pero para mí Arcane no es lo que pudo ser, le faltaron temporadas o episodios, estoy casi seguro que eso no es culpa del estudio y que hicieron lo que pudieron con lo que tenían, pero te queda una sensación de vacío y de insatisfacción ante una obra en pedestal, y cuando algo no alcanza el potencial que ha demostrado, al que estás acostumbrado, cuando algo no es lo que sabes que pudo ser, cuando algo es menor a lo que previamente ha sido, la palabra que lo describe es decepcionante. Pero si les hace sentir mejor otro término, llamémosle una gran obra apresurada.